Buenos días, Lick. Mi nombre es Betsaida Ventura y el día de hoy voy a presentar algunas de las características para poder hablar en público. El hablar en público se ha convertido en una habilidad importante para el medio social o también para el medio empresarial. Una de las características más importantes para poder hablar en público es la entonación o la voz, ya que la voz siempre va a determinar la autoridad de las palabras y el mensaje que se quiere dar acerca del tema que estamos narrando o que estamos queriendo transmitir. Siendo así que otra característica que va de la mano con lo que es la voz es el volumen con el que se entona cada palabra y asimismo la voz, en la cual se puede ya sea subir o bajar de acuerdo al tema que se esté hablando. Por ejemplo, para lo que son pláticas más privadas se debe de bajar el volumen, ya que así se va a obtener prácticamente la atención del público, y cuando se sube el volumen vamos a percatar más la atención con pláticas más generales y abiertas a lo que es el público. Otra característica es el tono con que vamos a hablar hacia las personas. Al momento que vamos a hablar, debemos definir un tono para partir la conversación. Por ejemplo, en conferencias o en charlas más como que generales o un ambiente mucho más, podríamos decirlo, empresarial, debemos de tener un tono grave, ya que por ejemplo con esto se va a ampliar realmente la atención y el enfoque con que se quiere dar la plática. Y por ejemplo, para lo que son conversaciones festivas o un poco conversaciones más cercanas con el público, se establece lo que es un tono agudo, ya que esto genera prácticamente este ambiente que comparte con las personas y que se dirige a un público mucho más, podríamos decirle que mucho más cercano. También es importante el espacio y el tiempo entre las palabras. No se debe de hablar rápido, ya que debemos realmente cuidar lo que es la dicción de las palabras para comunicar lo que se quiere transmitir al público, pero también debemos de cuidar que no sea una conversación lenta o que no se pronuncien las palabras tan despacio para no perder la atención del público y prácticamente para que el público también no se aburra y podamos transmitir ese mensaje de una manera mucho más desarrollada, y que la conversación se dirige mucho más, podríamos decirlo, de una manera más interactiva al público. Dentro de esto también es bueno dar pausas en la conversación y en el mensaje que se da el público, ya que esto va a ayudarla a darle sentido y a darle matices a cada una de las palabras y lo que se está diciendo, ya que con esto vamos a lograr no solo captar la atención del público, sino que también vamos a lograr desarrollar como una relación más entre el mensaje que se está dando podríamos decirle, del conferencista hacia el público. Asimismo, dentro de las características para hablar en público están los temas que se deben tocar o los que se quieren entablar en la conversación, ya que existen diferentes temas que, por ejemplo, no se deben mencionar, ya que por lo general las personas o público tienen una ideología mucho más diversa, tiene una diversidad de opiniones que puede generar ya sea lo que es como un choque o molestia en la conversación. Estos temas, por ejemplo, son de carácter religioso, político, sexo, dinero o vida personal, ya que además de crear esa incomodidad o rechazo, prácticamente estamos generando ese bloqueo entre la comunicación entre el demás público y generar prácticamente un disgusto. Por el contrario, pues depende de la situación que se esté hablando en público, puede elegirse temas como lo son eventos culturales, eventos deportivos, hechos actuales o incluso anécdotas felices que permitan prácticamente la interacción con el público o la atención, y que se entorne un ambiente mucho más ameno y se logre relacionar todas aquellas líneas de interconexión entre el público y prácticamente nosotros que estamos hablando y dando esa conversación o esa charla. También es importante dentro de estas características prácticamente la actitud que vamos a tener. Debemos tener una buena actitud, un buen semblante, también así como la posición en que nosotros estamos. Tenemos que estar con una posición recta que nos va a permitir no solo dar como que una buena imagen, sino que también nos va a dar esa confiabilidad para poder entablar todas esas palabras y que haya una buena dicción al momento de hablar en público. Y estas serían algunas de las características para poder hablar en público de una mejor manera.